Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículos 2 al 11, y dice así: Juan el Bautista oyó hablar desde la cárcel de las obras de Cristo Jesús y mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan y digan a Juan lo que ustedes oyen y ven, porque los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, más que un profeta. Porque él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Eres tú?, pregunta Juan. ¿Eres tú el que estamos esperando? ¿Eres tú el que viene a dar respuesta a nuestras búsquedas, a nuestras luchas? ¿Eres tú el que hace la diferencia? ¿Eres tú realmente aquella pasión que siento en el corazón? ¿Eres tú el que viene a consumar el reino aquí en el mundo? Qué hermoso poder contestar esa pregunta a nosotros hoy. Porque ¿quién no se pregunta si estamos o no en el camino correcto? ¿Quién no duda a veces sobre cómo Dios obra en el mundo? Si merecemos tal cosa o no merecemos tal cosa. ¿Qué tanto Dios me ama? ¿Qué no? Si me castiga, si no me castiga. Si es bueno, es malo, es hombre, es mujer. Miles de preguntas humanas que ninguna tiene respuesta, porque cada una de esas respuestas debemos inventarlas, porque vienen de una fe que no es aquella fe que Jesús quiere que tengamos. Juan es el primero que reconoce a Jesús como Mesías, como Salvador, antes que el mismo Jesús iniciara su ministerio público. Él realiza el bautismo de Jesús y ahí inicia la predicación de Jesús. Incluso antes de Jesús, Juan ya creía en él. Pero ahora Juan está en la cárcel, porque el rey Herodes lo mandó a encarcelar en cuanto él criticaba de que había tomado la esposa del hermano y todas esas cosas que hacen los reyes, ¿no? Y por su falta de ética, Juan como profeta le dice: no, tú estás en el camino equivocado, estás haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque te estás aprovechando de tu poder. ¿Y qué hacen los reyes? Por supuesto, callan al profeta, lo encarcelan y luego a Juan lo matan. Juan dedicó su vida para hablar de Dios. Luego, para preparar el camino a que las personas puedan aceptar que son pecadores necesitados de Dios y así puedan encontrar salvación en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina? En la cárcel.
Y quizás el mismo Juan, aquel que fue el primero en creer, ahora quiere estar seguro si su camino era o no el correcto. Quiere estar seguro de que aquel que él esperaba, aquel a quien él predicaba, era realmente el correcto, porque Juan después no se topa con Jesús. Y hace esta última pregunta antes de morir. ¿Por qué? Porque sabe que va a morir. Las personas en aquel entonces no salían de la cárcel. Las cárceles no son como ahora, que tampoco son un hotel para nada, pero al menos hoy en día tenemos derechos humanos y cosas por el estilo. Y antiguamente las personas iban a morir a la cárcel, ya sea por las miles de enfermedades que habían ahí o porque se mataban entre los mismos presos. Pero cuando uno entraba a la cárcel no pensaba realmente salir de ahí. Y más, si el rey te había metido a la cárcel, ¿no? Juan quiere estar seguro de que todo el camino recorrido tenía sentido. Y no es que dude de su fe, sino que tiene miedo. Ese mismo miedo que sentimos todos nosotros. Quizás es un ejemplo un poco burdo, pero antes del matrimonio, ¿no pensamos todos, al menos por un ratito, pucha, ¿será este? ¿Será esta? Claro, uno está enamorado, pero no sé si yo soy muy pecador o no, pero en el momento uno piensa, ¿será? ¿Es esta la persona con la cual tengo y quiero pasar el resto de mi vida? Tenemos siempre dudas, ¿por qué? Porque somos humanos y es parte, porque nos da miedo el compromiso. Pero luego decimos sí, sí. Y ese sí incluye no solamente una decisión para un rito, es una decisión para una vida de fe alegre, una vida en compañía, una vida en amor. Esa es la gracia. Y eso requiere un compromiso de lucha, un compromiso de amor mutuo, un compromiso en donde se note la diferencia, en donde yo decido pasar mi vida contigo. Y nuestra fe también tiene una decisión. Porque nuestra fe también pasa por altos y bajos, igual que nuestras relaciones. Pero una vez que tenemos el compromiso con Dios, entendemos que aunque estemos en el cielo en una experiencia mística, o aunque estemos en el fondo del abismo y nos sintamos odiados por el mundo y abandonados por todos, en ambas situaciones Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que se compromete primero con nosotros, antes que nosotros hagamos grandes promesas y concilios con Él. Juan sabe que Jesús es, pero quiere escucharlo. Quiere sentirlo en la piel, en la sangre. Y por eso Jesús no le dice, sí, soy yo. No, cuéntenle lo que ven. Cuéntenle de las señales que ven. ¿Por qué? Porque aquellos que antes no veían, ahora ven. Aquellos que antes no caminaban, ahora caminan. Aquellos que antes no escuchaban, ahora escuchan. Y eso no se refiere solamente a temas físicos. Jesús está hablando específicamente de lo simbólico, de aquellos que antes no podían ver su relación con Dios, ahora la ven. Aquellos que antes no podían escuchar la palabra, ahora la escuchan. Y es una buena noticia, no malas noticias. Aquel que antes estaba paralizado por el dolor, por la angustia, por la soledad, por su propio pecado, ahora es libre de caminar y de servir y de vivir su propia vida, con todo lo que es, con toda su historia. El que está enfermo puede vivir con su enfermedad. Y no significa que solamente va a ser sanado, sino que va a aprender a aceptar su dolor y vivir con él, con la fuerza de Dios. Ese es el reino presente entre nosotros. No significa que estemos caminando sobre un paraíso falso de las películas. Se trata de aprender a vivir con Dios en los espacios, angustias, dolores, dudas, alegrías, expectativas, frustraciones y esperanzas que tenemos a lo largo de toda la vida.
Y Juan, desde la cárcel, antes de morir, quiere estar seguro. Lo está en su corazón, pero quiere escucharlo, quiere verlo, quiere sentirlo. Y qué hermoso es poder finalmente, como lo hace Él, entregarse. Dejar de buscar, dejar de preguntar, dejar de dudar. Porque todos dudamos. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida de fe si dejamos por un momento de sentir lástima por nosotros mismos? Si dejáramos por un momento de dudar del amor de Dios, si por un momento nos alejamos de todas las tonteras que pensamos, de los castigos, los merecimientos, que los méritos, todos los milagros que tanto esperamos, y solo nos sujetamos firmes de Dios y estemos preparados para que pase lo que pase. Que por un momento perdamos el miedo a vivir, el miedo a tomar decisiones, el miedo a lo diferente, a lo nuevo, o quizás el miedo a lo antiguo. ¿Pueden imaginar lo que es poder vivir realmente en el gozo, en la alegría de Dios? No con este Dios falso, penca, que la gente nos habla. No del Dios que está esperando que tú te caigas para ver si te puedes levantar. No este Dios ordinario que te cierra una puerta y te abre una ventana y todas esas estupideces que no tienen nada que ver con Dios. No este Dios que te prueba como si no tuviera nada más interesante que hacer que ponerte obstáculos en la vida a ver si es que te la puedes o no. No este Dios que se cree totalmente falso, que solo te da cargas que tú puedes llevar. O este Dios que te hace sufrir para bien. ¿Quién te hace sufrir para bien? Es como cuando éramos chicos y te decían que el que te quiere te aporrea. ¿Se dan cuenta del vocabulario que utilizamos para hablar de Dios? Y a la larga, en vez de creer en el Dios de Cristo, en el Dios que viene a vivir, morir y resucitar por ti. Y ese Dios lo transformamos en un Dios de méritos, en un Dios discriminador, en un Dios que castiga, en un Dios que te está mirando constantemente a ver si la embarráis. Y que obviamente lo único que le importa es tu sexualidad, porque es el tema que a todos le interesa, ¿no? ¿Ese es el Dios que predicó Jesús? No. Nuestro Dios es el Dios de Juan el Bautista, es el Dios de los apóstoles, es el Dios de Jesús, es el Dios que puede darte esa paz y ese gozo único que incluso antes de tu muerte, sobreviviendo a la mayor injusticia como la cárcel de Juan, ese Dios que te puede sacar del abismo, no porque lo mereces, porque te ama, ese Dios que perdona tus pecados, no porque eres lindo, porque te ama y porque Cristo murió por ti, no el Dios que te prefiere a ti por sobre otros. No, el que nos ama a todos por igual. Ese Dios es el que incluso desde la muerte, desde el abismo, desde tu propio pecado, injusticia, desde todo lo que puedas merecer, ese Dios te ama. ¿Para qué? Para que dejes de sentir lástima por ti y empieces a vivir de verdad. Con tu historia, con lo que eres, con tus malas decisiones, con tus errores, no importa. ¿Qué preferimos? ¿Estar pensando constantemente en las pruebas de Dios? ¿O estar pensando en el abrazo de Dios que te fortalece, que te da vida? Estamos pensando que cada vez que sufrimos, Dios nos está probando.
O que en cada lágrima que sale de nuestros ojos, Dios te está abrazando. O queremos solo el Dios de milagros, el Dios que sirve cuando estamos enfermos, el Dios que sirve antes de la prueba, el Dios que solo hace las cositas que necesitamos de emergencia, ¿no? El Dios de la UCI, que lo queremos solo cuando estamos muy mal. Cuando ya no podemos nosotros, entonces ahí Dios. ¿Y qué pasa? Es que si Dios no hace lo que nosotros queremos, entonces Dios no me quiere, no me pesca, no me hace caso, y a otros sí, a mí no, y empezamos a dar pena. En el ejemplo de Juan hoy, logramos entender cómo funciona el verdadero gozo, la verdadera alegría de Dios, que no trata de controlar tu vida ni la de los demás, que no trata de hacer juicios y condenas constantes sobre tus errores. Se trata de que en todo momento de tu vida tú puedas sentir a Dios en tu piel, fluyendo por tu sangre, sintiendo su presencia, aunque estés en la mayor injusticia, aunque estés sufriendo, aunque estés al borde de la muerte, aunque sientas que la vida ya no tiene sentido. Ahí es cuando Dios te susurra al oído y te dice, mira, escucha, muévete, como esos ciegos que ven, esos sordos que oyen y esos paralíticos que caminan. Así debemos ser nosotros. Abre tus ojos, abre tus oídos, movilízate, porque acostado en la cama nada se soluciona. Cambia tu vida y sujétate de Dios y deja de pensar que Dios se entretiene jugando a los dados o poniéndote pruebas. Porque el reino de Dios está aquí. Y ya no es de cositas pequeñas, de obstáculos ni de milagros. Es el Dios que al fin te dice, ya está, deja de buscar. Deja de buscar porque Dios ya está contigo. Deja de buscarle la quinta pata al gato, deja de dudar. Ahora es el tiempo de disfrutar, de vivir con gozo a Dios. Ya está. Y si te equivocas, ponte de pie. Si te caes, levántate. Enmienda tu vida, vuelve a hacer las cosas bien, pero deja de golpearte porque Dios no te manda a sentir lástima de ti, ni menos autoflagelarte. Porque el perdón de Dios es un perdón liberador y no castigador. Si con el mundo ya tenemos suficiente dolor, ¿para qué le agregamos más a Dios? Desde tu cárcel, sea cual sea que esta es, Dios te libera para que aprendas a vivir con valentía y en la verdadera alegría de Dios, para que ya no creamos en un Dios que te hace triste, en un Dios de malas noticias, en un Dios de condenas y juicios, sino en el Dios que te justifica, que te ama, que te perdona por Cristo Jesús. Y ese es el que damos testimonio, ese es el que dio testimonio Juan Bautista hasta el último respiro de su vida, y ese es el Dios que ahora te abraza, te sujeta, te sostiene, te mira a los ojos y te dice así, tal como tú eres, yo te amo. Y te digan lo que te digan, mi amor por ti es eterno, para siempre. Y nadie lo puede borrar. ¿Por qué? Porque tenemos algo que es indeleble. Tenemos un sello que nos dice que Dios te ama para siempre y es el bautismo. Y todos los bautizados podemos levantarnos con la alegría de Dios y acostarnos con la seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados en el amor de Dios para siempre. No porque eres lindo ni por tus méritos, no, para siempre, porque Dios lo hace por ti, no tú por Dios. Y los que no están bautizados y que ya lo van a estar, van a sentir lo mismo. La certeza, la seguridad, el hecho de que aunque el mundo
te llene de oscuridad y de duda y de juicio y castigo y condena, tu corazón está con Dios. Y eso, queridos míos, no se los puede robar nadie, aunque estén en la cárcel, aunque estén en juicios, aunque los estén golpeando, aunque lo merezcan, no importa. Dios está con ustedes. Y su paz, su alegría y su presencia estará con ustedes siempre. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe y que la luz de Dios disipe toda oscuridad de nuestras vidas. Amén.